Y hoy estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para recibir la palabra del Señor. Hay un tema muy especial que queremos compartir con ustedes en esta época que es propicia para recordar este mensaje, y es acerca de la encarnación del Señor Jesús. Sabemos y hemos estado en estos últimos domingos escuchando la palabra acerca de lo que es la Navidad, qué significa la Navidad, y por las razones por las cuales nosotros podríamos o debemos celebrar la Navidad, no como una fiesta más o como una fiesta tal y como la celebra el mundo no creyente, sino para nosotros los creyentes es la oportunidad de recordar grandes misterios que están allí en la palabra del Señor, como es la encarnación de Jesucristo, la venida al mundo del Señor Jesucristo, pero que son fundamentales para nuestra fe, para fundamentar nuestra fe, para que nosotros podamos tener certeza de esas verdades del Evangelio y podamos nosotros seguir creciendo en la palabra del Señor. Entonces, el hecho de celebrar la Navidad no es colocar un árbol o poner un lindo pesebre. El hecho de celebrar la Navidad va más allá de eso. Y durante estos domingos hemos estado viendo cómo el mismo Señor se alegró en su corazón de ver la promesa del Salvador encarnado, cómo el cielo y los ángeles se regocijaron por ese nacimiento de Cristo, ver cómo fue dado el mensaje a los pastores que vinieron a comprobar ese nacimiento milagroso, y también los magos de Oriente o aquellos reyes sabios de Oriente que también vinieron a adorar al rey que había nacido. Todas estas son cosas que la palabra nos enseña y son principios que nos permiten a nosotros, los creyentes de la iglesia de hoy, saber que para nosotros recordar, conmemorar, celebrar que un día Jesucristo vino a la tierra es para nosotros motivo de gran alegría. Y si usamos esta fecha del mes de diciembre para hacerlo, pues no tiene ningún problema. No tenemos certeza de que el Señor Jesús haya nacido en un 25 de diciembre, pero independientemente del día en que lo celebremos, y si ya está esa fecha, lo que nosotros debemos es recordar esa encarnación de Jesús, ese nacimiento de Jesús, ese hombre que se hizo Jesús, que murió en la cruz y que gracias a su resurrección hoy nosotros tenemos esperanza. Eso lo celebramos en Navidad. Así que, querido hermano, hoy vamos a compartir acerca de la encarnación de Jesús. Y para eso te invito a que vayas a la palabra. Vamos a ir buscando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 4 y luego vamos a leer el versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, en esta hora te rogamos, por el poder de tu Espíritu Santo, que nosotros podamos comprender el mensaje de tu palabra. Señor, trae revelación a nuestras vidas para que podamos admirar la belleza de tu encarnación. Te rogamos, Señor, que nuestras mentes y corazones, al ser expuestos a tu palabra, sean transformados, sean restaurados, sean consolados y animados
por el poder del santo evangelio de Jesucristo. Te lo suplicamos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, la encarnación es un término que se usa teológicamente para indicar, para enseñar que Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó forma humana. La palabra encarnación significa el acto de hacerse carne y viene de la versión latina de la palabra, de la Vulgata latina, de la palabra que acabamos de leer en Juan capítulo 1 verso 14, que dice: el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Durante la Edad Media, la palabra o la versión que se usaba prácticamente era la Vulgata latina, o sea, aquella traducción al latín de la palabra de Dios que estaba, hasta ese momento pues ya estaba la Biblia completa. ¿Qué significa la encarnación? Vamos a ir haciendo unas preguntas acerca de este tema para ir resolviendo algunas dudas e ir también introduciéndonos un poco más en este misterio tan hermoso de la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? En el Evangelio de Juan que acabamos de leer, Juan usa una palabra importante, usa la palabra logos. Logos, que ya en español la traducimos palabra, en el idioma griego es logos. Y él empieza diciendo que el logos estaba desde el principio, que el logos existía desde el principio. Recordemos que en la época en la que vivió Juan, que más o menos en ese primer siglo, en esa época de Cristo, había dos culturas predominantes en ese espacio geográfico. Las culturas eran la griega y la hebrea. Así que los judíos estaban relacionados tanto con su cultura original hebrea como con la cultura griega, en la cual habían tenido que mezclarse, porque recuerden que ellos estaban bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano había adoptado mucho de la cultura griega. Entonces, en esa época, los griegos y los judíos, ambos estarían de acuerdo con o aceptarían el hecho de que el logos, es decir, la palabra de Dios, estaba desde el principio. Para los griegos, el logos era como esa fuerza creadora. Para los hebreos, el logos o la palabra era la acción de Dios sobre la tierra. Recordemos que por la palabra, cuando Dios habla, fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, para los judíos, para los hebreos, el logos era esa fuerza, esa acción de Dios actuando sobre los hombres, la humanidad, la materia que se conocía. Y para los griegos, desde su cultura filosófica, no religiosa, sino filosófica, para ellos el logos también era una fuerza, una acción con la cual se había creado el mundo. Entonces, tanto griegos como judíos estarían de acuerdo en aceptar que el logos, la palabra, era desde el principio. ¿Dónde entra la contradicción o el escándalo que introduce el apóstol Juan, tanto para griegos como para judíos? El apóstol Juan dice que el verbo era desde el principio, pero introduce una verdad muy reveladora, y él dice que ese logos no es simplemente una fuerza, no es simplemente una acción de Dios sobre los hombres, sino que ese logos es una persona. Y es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo, pero que al mismo tiempo es Dios mismo. Entonces ahí comienza el escándalo. El logos, la palabra, no es una cosa inmaterial. El logos, la palabra, es Cristo mismo. Jesucristo, Hijo de Dios, pero también Dios. Y no solo eso, no se limita a decir que el logos es una persona, sino que además dice que ese logos se hizo carne. Imagínense
esa información tan increíble. La palabra de Dios, que es Jesucristo, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Esto es algo que para tanto griegos como para judíos era un escándalo. Y sigue siendo un escándalo, porque saber que Dios se hizo hombre debería ser para nosotros una fuente de gran admiración, porque es una maravilla, queridos hermanos. Es una gran maravilla. Entonces, nosotros sabemos por la misma palabra de Dios que Jesucristo se hizo un hombre así como nosotros. La Biblia dice que Jesucristo, primeramente, encontramos que Él dormía. Él dormía como dormimos nosotros. Él comía como comemos nosotros. Podemos encontrar amplio sustento bíblico, por ejemplo, para el hecho de que Jesús dormía en Lucas 8:23. Yo solo les voy a mencionar las citas y luego usted al leer los evangelios se va a dar cuenta de la completa humanidad de Jesucristo. Él comía, lo podemos ver en Mateo 4:2 o 21:18. Él necesitaba la protección física. Él sudaba, él sangraba, él tenía emociones como el gozo, como la tristeza cuando muere su amigo Lázaro, la ira, también experimentó la ira. Entonces podríamos llegar nosotros a pensar si la ira es un pecado o no. La ira como tal, como emoción, no es un pecado, pero ¿qué nos advierte al Señor? Que esa ira no dé lugar en nosotros al pecado. Como una emoción, la ira es completamente humana. Nosotros nos airamos, de hecho Dios se aira contra la maldad y el pecado. Dios aborrece el pecado y la maldad y se aira contra los hombres malvados. Pero esa ira no lleva a Dios a pecar porque Él es santo. Y nos dice a nosotros lo mismo. Podemos airarnos frente a la injusticia, podemos airarnos frente a la maldad, frente al pecado, pero esa ira no nos justifica a ninguno de nosotros para pecar en contra de lo que nos airamos. Es decir, por mucha rabia que tú tengas, no te justifica a que tú actúes en contra de otro. Ahí está la gran diferencia. Pero Jesús también experimentó la ira. Y también experimentó todas las emociones, circunstancias humanas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto va a traer para nosotros, cuando lo comprendamos, una fuente de gran consuelo. Ahora, ya sabemos que la encarnación es el hecho de que Jesús se hizo carne, de que Él se hizo hombre, completamente hombre. Pero ¿cuál es el propósito de la encarnación? ¿Por qué el Señor se tuvo que encarnar y volverse hombre? El propósito de encarnarse para Jesús no era sentir ni dolor, ni tristeza, ni gozo, ni comerse la comida. Para eso Él no se hizo hombre, aunque todas estas cosas Él las experimentó. El Hijo de Dios se hizo carne para poder ser el Salvador de la humanidad. No era posible salvar al hombre sin que el Dios, que es Jesús, se hiciera hombre, sin que Dios se hiciera hombre. Y vamos a entender por la palabra el porqué de esto. ¿Por qué era necesario un hombre? Primero, se debía o era necesario nacer bajo la ley. En Gálatas capítulo 4, verso 4 vemos que, vamos a buscarlo, Gálatas capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice la palabra. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era importante que el Señor Jesucristo naciera bajo la ley. Un hombre también sujeto, como todos nosotros, a la ley y al cumplimiento de la ley. Todos nosotros sabemos que hemos fracasado en el cumplimiento de la ley.
Ninguno de nosotros ha podido cumplir la ley. Y la misma palabra nos enseña que si nos hacemos transgresores, así sea de una parte de la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley. Pero es que yo honro a mis padres, yo no miento, yo no robo, yo no he asesinado a nadie. Sí, pero has cometido adulterio, eres transgresor de toda la ley. Y así podríamos coger pecado por pecado y tendríamos que reconocer que aunque hay pecados que nosotros no hemos cometido, o cosas o concupiscencias a las cuales no somos, o deleites a los cuales de pronto no son los nuestros, sí hay otros pecados que sí hemos cometido. Y con uno que cometamos nos hacemos transgresores de todos. Así que todos hemos fracasado en el cumplimiento de la ley. Ninguno de nosotros puede decir que ha cumplido toda la ley. Pero Cristo, que vino en carne bajo la ley, Él sí cumplió la ley a favor nuestro. A diferencia de cualquier otro ser humano, Jesús vivió en un cuerpo humano, pero no pecó. Hebreos capítulo 4, verso 15, mire lo que dice. Hebreos 4, 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4, 15. El Señor Jesús fue tentado como nosotros, pero Él no pecó. Y sabemos que Él resistió la tentación. Cuando fue tentado por Satanás, ¿se acuerdan? Fue llevado por Dios al desierto y allí fue tentado por Satanás. Durante 3 ocasiones Satanás intentó que él cayera y Jesucristo, por la palabra, logró vencer la tentación. Así que era importante o era necesario, no importante, era necesario que Jesucristo naciera como cualquier ser humano bajo esta ley, bajo la ley, pero Él no pecó. En segundo lugar, era necesario que el Salvador derramara su sangre para el perdón de los pecados. Jesús se hizo humano como parte de su plan para morir en nuestro lugar como sacrificio. Él tenía que morir físicamente, por lo tanto era necesario un cuerpo físico. No podía morir si no tenía primero un cuerpo físico que pudiera morir. Por eso es importante, o era necesario, que Él tuviera un cuerpo para lo cual necesitó ser encarnado. El propósito de la encarnación era que Jesús tuviera un cuerpo físico capaz de morir, porque el sacrificio requiere de muerte. Y sabemos que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. La única forma como se remiten los pecados, como se perdonan los pecados, como se limpian los pecados, es porque hay una sangre que limpia y purifica al pecador. Por eso en el Antiguo Testamento vemos en la figura de lo que había de ser el sacrificio de Cristo, que para el perdón de los pecados se debía matar una ovejita. Y esa sangre derramada era aceptable para decir que ese hombre o esa mujer pecadora se le habían remitido los pecados. Pero sabemos que ese sacrificio era imperfecto y que ese sacrificio duraba en tanto que ese hombre o esa mujer volviera a pecar. Una vez volviera a pecar, esa víctima inocente ya había perdido su sacrificio, porque habías quedado limpio por la sangre derramada de un cordero, pero una vez pecas, vuelves a estar en tu condición de pecador y esa sangre que había sido derramada ya no era suficiente y había que llevar una nueva víctima. Y por eso se estableció para el pueblo hebreo que anualmente se hiciera este sacrificio por los pecados y la expiación del pecado del sacerdote y de todo el pueblo. Pero era un sacrificio imperfecto, pero sin derramamiento de sangre, querido hermano, y nosotros debemos entenderlo.
no hay remisión de pecados. Y la razón de esto es que la paga del pecado, es decir, la única forma como nosotros podemos ponernos a cuenta por el pecado cometido es la muerte. La condena por el pecado es morir. No hay otra condena, no son tantos años de cárcel, no. El que peca merece morir. Por eso la Biblia es clara cuando dice la paga del pecado es muerte. Por eso para que seamos perdonados debe haber una víctima. Por eso era que en el Antiguo Testamento se usaban los corderos, pero ahora nosotros sabemos que el plan perfecto para la salvación y redención definitiva de los hombres se cumple en Cristo. El sacrificio perfecto, eterno y suficiente. Por eso Cristo no debe morir muchas veces, muere una sola vez. Pero para que Él pudiera morir tenía que tener un cuerpo. Y para que Él tuviera un cuerpo tenía que ser encarnado. Entonces el propósito de la encarnación es que Jesús tuviera un cuerpo físico que luego pudiera morir. Y tenía que ser un cuerpo físico similar a los hombres. Porque si no, no se pudiera pagar por nuestro pecado. La oveja era imperfecta. La oveja no era un hombre. La oveja era un animal. Por eso no podía traer redención completa para nosotros los seres humanos. Se requería de un hombre que muriera por los hombres. Y por eso Jesucristo se hizo hombre. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10, 5. Jesucristo está diciendo de sí mismo: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Sin la encarnación, Cristo no podría morir realmente y la cruz no tendría ningún sentido. Tercer propósito de la encarnación. Recordemos o tengamos en cuenta que la resurrección de Jesús también es única. Él levantó a otros muertos. Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo resucitó a otros, resucitó a Lázaro, resucitó a una niña por el poder del Espíritu Santo. Pero ninguno de esos muertos se levantó por sí mismo. Lázaro no tenía poder para levantarse por sí mismo. Solo Jesucristo tenía poder en sí mismo para levantarse de la muerte y resucitar. Esa resurrección sigue sorprendiéndonos a nosotros, así como sorprendió a sus discípulos, los cuales fueron impulsados a proclamar este evangelio, a declarar que Jesucristo había resucitado. Querido hermano, de pronto ya han pasado 2000 años y nosotros tenemos la visión completa de lo que fue el nacimiento, la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. Pero quiero que usted se ponga a pensar un poquito lo que ellos en ese momento, en esa época estaban experimentando. Imagínense que estos sucesos fueran ahora recientes, en este momento estuviera hace poco muriendo Cristo y hace poco resucitando. Usted como un creyente, como un discípulo de Jesús, ¿qué sentiría? ¿Qué pensaría? ¿Tendría sentido todo lo que el Señor Jesucristo había dicho mientras estaba en la tierra? Ellos pudieron entender toda la enseñanza de Jesús, pudieron entender las promesas de Jesús, de que Él iba a volver, de que Él estaría preparando una morada en el cielo. Imagínense ese sentimiento que ellos podían estar experimentando al darse cuenta que todas y cada una de las palabras dichas por Jesús era real. Él había dicho que iba a morir y que iba a padecer y sucedió. Él había dicho que Él iba a levantarse y sucedió. Lo pudieron ver con sus propios ojos, algunos de sus discípulos, algunos de los apóstoles, bueno, los 12 apóstoles, los 11 porque Judas ya no, vieron a Cristo resucitado
y vieron que lo que Jesús les había dicho se estaba cumpliendo, y Jesús les dijo, bueno, ahora yo me voy al Padre, pero id a las naciones, predicar el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que conocemos nosotros como la Gran Comisión. Ellos lo estaban recibiendo de primera mano, viendo a su Señor que había vencido a la muerte. ¿Cómo no iban a tener ese denuedo y esa pasión por decirles a otros lo que había sucedido y que solo en Jesucristo había salvación? Sigue habiendo salvación solo en Cristo. Eso no ha cambiado, es una verdad que sigue perenne y será eternamente real. Estos hombres, impulsados por ver, ser testigos de todas estas cosas, salieron con toda la fuerza y pasión a predicar el evangelio. Pero ¿qué era lo que predicaban? ¿Qué era lo que predicaban? El perdón de los pecados, el arrepentimiento necesario para recibirlo y la fe en Jesucristo. Pero ¿sabe que también predicaban, hermanos? Lo que no podemos dejar nosotros de predicar, que Jesucristo se levantó de entre los muertos y que Él resucitó, y por esa resurrección de Cristo nosotros tenemos esperanza de que también resucitaremos. Esa es la fe cristiana. La fe cristiana no es ser prosperados aquí en la tierra. La fe cristiana no es que vas a estar de viaje en viaje, de avión en avión. La fe cristiana no tiene que ver con que tú vas a ser el político, vas a ser el alcalde, el gobernador o lo que quieran ser. La fe cristiana no tiene que ver con que vas a tener un carro, una casa, vas a prosperar. La fe cristiana no tiene que ver con la bendición material en la tierra, a lo que llamamos bendición, pero simplemente es riqueza, poder y autoridad. Lugar aquí en la tierra, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. La fe cristiana está en el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, habitó entre nosotros para traer salvación al pecador que cree y se arrepiente. Esa es la fe cristiana. ¿Sabe qué es lo que mantiene vivo al cristiano? Saber que un día su cuerpo también se levantará cuando escuche la trompeta y la voz de su Señor diciendo: levántate. E iremos a habitar por la eternidad con Él en su presencia. Esa es la fe cristiana. Y esa es la predicación que los cristianos debemos tener y no podemos dejar de dar hasta que Cristo venga nuevamente. Todas las demás cosas, hermanos, son fascinaciones. Son cosas para tener almas cautivas. Son cosas para hacernos desviar la fe de Cristo y ponerla en las cosas de la tierra. Pero la Biblia es tan clara cuando dice que todo lo que hay aquí en la tierra pasará. Que lo único que permanecerá es su palabra. La palabra, y ya sabemos quién es el Logos. Cristo es la palabra. Así que, querido hermano, el propósito de la encarnación es que un hombre, que Dios naciera como hombre bajo la ley, tuviera un cuerpo físico que pudiera morir físicamente para el sacrificio, y que ese cuerpo venciera la muerte y resucitara para darnos a nosotros la misma esperanza, resucitar con Él. Ahora, ¿cómo sabían las personas que Dios venía, que Dios se encarnaría? Como Dios es soberano sobre el futuro, Él, solo Dios, es capaz de dar una visión profética del futuro. Recordemos que Dios es eterno, para Él no hay tiempos. Dios tiene el mismo tiempo siempre, porque su tiempo se llama eternidad. Los que estamos sujetos al tiempo somos nosotros. Para nosotros sí hay pasado, presente y futuro. Para Dios es una línea constante de tiempo. Dios está ahora mismo con Adán, está ahora mismo con Jesús en la cruz y está ahora mismo con nosotros este domingo de predicación aquí en este lugar. Y está también ahora mismo en el día del trono blanco juzgando.
porque para Dios no hay tiempo. Solo Él conoce la línea histórica de los hombres, por lo tanto Él puede dar la visión sobre lo que para nosotros sucederá, pero para Él ya sucedió. ¿Está viendo la diferencia del manejo del tiempo de los hombres al manejo del tiempo de Dios? Es muy distinto. ¿Cómo entonces podíamos saber que Dios venía? Dios, el Señor, detalló a los seres humanos quién vendría a salvarlos, cómo vendría, dónde vendría, cuándo vendría y por qué vendría. El Señor lo hizo de esa forma. Recordemos que después de que Adán y Eva pecaron, Dios le profetiza a ellos que el Mesías, Jesús, nacería de una mujer. Dios no hace referencia a un padre, sino que la descendencia vendría desde una mujer, la simiente de la mujer. No habla la simiente del hombre, y eso hace referencia a la encarnación en María, la encarnación virginal de María, porque nosotros también sabemos que no se necesitó de una participación masculina humana en el nacimiento de María, en el nacimiento de Jesús a través de María. Sabemos que María era una joven virgen, el Espíritu Santo vino sobre ella y de esa manera se encarnó, se hizo carne Jesús en el vientre de María. Se necesitó de una mujer porque recordemos que Jesús es 100% humano, pero también es 100% divino, por lo tanto fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es el papá de Jesús? No. Dios Padre es el Padre de Jesús, pero quien obró en el vientre de María para esa encarnación fue el Espíritu Santo. Y esas cosas a veces se nos enredan un poquito, hermano, pero debemos tenerlas claras. El Padre es el Padre, Jesucristo es el Hijo, pero también es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien obró en el vientre de María para que Jesús pudiera ser engendrado. Así que la promesa fue dada a que habría una enemistad entre la serpiente, Satanás, y la mujer, y que su simiente, su descendencia, y habría un conflicto entre la descendencia de Satanás y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esa fue la palabra dada, la profecía dada a Adán y Eva, sobre la cual estaba ya siendo anunciado el nacimiento del Mesías. Alrededor del año 700 a.C., Isaías también profetizó cómo entraría Jesús en la historia de la humanidad. Dice: por tanto, el Señor mismo les daría una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fue una promesa dada por Isaías 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. También en el año 700 antes de Cristo, Miqueas profetizó dónde nacería ese Mesías. Miqueas dice que Jesús nacería en la ciudad de Belén, diciendo: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre será de ti un gobernante para Israel. Sus orígenes vienen desde la eternidad. Ya sabíamos quién vendría, la simiente de la mujer, es decir, el Mesías. Sabíamos cómo sería, porque nacería de una virgen. Sabemos dónde sería, porque dijo el Señor que sería desde Belén. Y también en el año más o menos 400 antes de Cristo, Malaquías profetizó: he aquí envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y el Señor a quien busca vendrá de arrepentirse a su templo, y el mensajero del pacto en quien te agradas, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Este mensajero del cual habla Malaquías era Juan el Bautista. Entonces también sabemos más o menos cuándo iba a ser el tiempo, cuando apareciera el mensajero, y el mensajero que apareció fue Juan. Por último, Isaías también profetiza acerca de por qué Jesús se encarnaría. Dice la palabra
Él es el brazo de salvación que Dios, Él es el brazo de salvación de Dios que se extiende para salvar a los pecadores. Él es el brazo de la salvación de Dios para salvar a los pecadores. Así que había completo conocimiento de la venida del Mesías y nosotros sabemos que todas estas cosas y estas profecías se cumplieron en Jesús. ¿Cómo puede Dios hacerse hombre? Recordemos que Jesús es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Son dos naturalezas habitando en una única persona. En teología esto se llama unión hipostática. La unión hipostática de Cristo, si usted quiere profundizar sobre este tema, le recomiendo lo haga porque es maravilloso. Ver cómo en Jesús hay dos naturalezas, completamente humano, pero completamente divino. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que aunque Cristo tiene esas dos naturalezas, humana y divina, no se mezclan esas dos naturalezas porque permanecen cada una como lo que son. Cristo es una única persona. Y también es muy claro, hermano, no me voy a entrar tan profundamente en esto, pero sí tengo que darle algunas luces para que usted lo comprenda, de que las dos naturalezas no se mezclan. Él no es un semidios, porque este pensamiento a través de los griegos a veces se ha querido meter o se quiso meter en la iglesia, haciendo creer que es como una especie de semidios, mitad hombre, mitad Dios. No, Él no es mitad hombre, mitad Dios. Él es completamente Dios y completamente hombre. Es difícil de comprender, pero es lo que la palabra dice. Sus dos naturalezas no se mezclan. No hay una cosa extraña ahí que él tenía poderes porque él era un poco Dios, un poco hombre. No. De hecho, a través de la palabra, vamos a buscarlo, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Vamos a leer esto para poder comprender un poco el tema. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, el Señor nos dice que debe haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús fue que siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Jesús estuvo en su condición humana, voluntariamente, Él decidió despojarse de sí mismo. ¿Cómo así? Ciertos atributos divinos que son exclusivos de la deidad y no compartidos con el hombre, fueron puestos a un lado por Jesús de manera temporal. ¿Cómo así? Mientras Jesús fue hombre, Él no fue omnipresente, porque la omnipresencia es un atributo exclusivo de la deidad. Mientras estuvo en condición humana, Él se despojó a sí mismo del atributo de la inmortalidad, porque Dios no muere, pero siendo hombre, Jesús murió. ¿Está usted comprendiendo esto?
¿Significa esto que mientras Jesús fue hombre, dejó de ser Dios? No. No podemos llegar nunca a pensar de esa forma. Mientras fue hombre, Jesús siguió siendo Dios, pero ciertos atributos de la deidad que son exclusivos, Él decidió dejarlos de lado. Y una de las razones por la cual esto sucede, queridos hermanos, es que siendo en forma de hombre semejante a nosotros, para identificarse con nosotros en nuestra humanidad, Él tenía que dejar esos atributos de lado, porque de otra forma hubiera sido superior a los hombres y por lo tanto imposible de parecerse a nosotros. Si siendo en su forma humana Jesucristo hubiera podido ser omnipresente, tendría una ventaja sobre nosotros, el resto de los hombres. ¿Sí o no? Si siendo en su forma de hombre, Él hubiera sido inmortal, Él no hubiera sentido dolor, Él hubiera sido omnisciente, porque había cosas que estando en la condición humana, había cosas que Jesús dijo que no sabía, como la hora en que volvería. Dijo, eso solo lo sabe el Padre, porque estando en su condición humana no lo sabía, pero en su condición divina sí. ¿Usted está comprendiendo la diferencia de una cosa y otra? En su condición humana Jesús dejó de lado algunos de sus atributos divinos para poder ser completamente igual a nosotros como hombres y no tener ventaja, por decirlo de alguna forma, no hacer trampa. Y poder ser un hombre normal, sujeto a las pasiones a los cuales nosotros somos sujetos, y aún así darnos a nosotros el ejemplo de que se puede vencer. Pero no porque Él es Dios, sino porque los hombres también podríamos, si contamos con alguien con el que Jesús contó mientras estuvo siendo hombre. ¿Sabe con quién Jesús contó mientras fue hombre? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Por eso las cosas que Él hacía, esos milagros que Él hacía siendo hombre, los podía hacer por la acción del Espíritu Santo. Y es la misma razón por la cual nosotros, aún siendo hombres, podemos soportar la tentación por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Es la razón por la cual nosotros, siendo hombres, podemos experimentar milagros sobrenaturales, porque es el Espíritu Santo quien lo hace. ¿Usted lo comprende, querido hermano? Dios pudo hacerse completamente humano, pero mientras estuvo en esta humilde condición, se despojó de sí mismo para hacerse como nosotros y hacerse siervo y morir en una cruz. Si esto no es fuente para nosotros de admiración por la obra de Cristo, no sé qué lo sea. Pero cuando yo veo estas cosas, digo, cuán grande es nuestro Dios, cuán humilde es nuestro Señor. ¿Por qué nosotros somos soberbios? ¿Por qué nosotros somos orgullosos? ¿Por qué nosotros nos aferramos a los títulos, a las posiciones y al dinero, y nos aferramos al buen nombre que tenemos, y nos queremos aferrar al carro, a la casa, a quién soy yo soy el jefe de la oficina? ¿Por qué nos aferramos a cosas tan insignificantes y, déjeme decirlo, miserables, frente a la grandeza de Dios, frente a la grandeza de Jesús, que se despoja de sí mismo para hacerse humilde y mostrarnos a nosotros el camino y darnos a nosotros salvación, y nosotros orgullosos y soberbios? No lo entiendo, querido hermano, no lo entiendo cómo hay creyentes, cristianos, pastores, predicadores de la palabra que se basan su vida y toda la predicación en el orgullo, la soberbia, la vanagloria de los hombres. Cuando Jesús en su mensaje, en su testimonio y en su vida nos muestra todo lo contrario. Cuando Él quiso hacerse rico estando en la tierra, querido hermano, cuando Él quiso hacerse rey estando aquí en la tierra, rey humano, rey del gobierno humano, cuando quisieron venirlo a arrastrarlo para ser rey, Él se desapareció, se fue. Él no iba a ser un gobernantico del momento.
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aún siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se dejó maltratar, se dejó humillar para salvación nuestra. No comprendo por qué nosotros, esta iglesia moderna, esta iglesia actual, vive del nombre, vive de la posición, vive de la plata, de las luces y de las tantas cosas que están totalmente contrarias al verdadero mensaje del Evangelio. Querido hermano, es momento que usted se pellizque y se dé cuenta que la gloria humana es pasajera, pero la gloria de Dios es eterna. Y a esa gloria eterna es la que Él nos ha llamado, dándonos ejemplo de ser humildes, dándonos ejemplo de despojarnos de tanta trivialidad y ser como Él. Dios se hizo hombre y su encarnación es para identificarse con nosotros, vivir y morir por nosotros como un siervo que dio ejemplo. Jesús no perdió sus atributos divinos, simplemente escogió no usarlos en ciertos momentos al convertirse en ser humano. Jesús no perdió nada, sino que añadió a la humanidad su divinidad. En resumen, mientras estuvo en la tierra, Jesús retuvo sus atributos divinos, pero no se valió de ellos, de su uso continuo. Además, Jesús no usó sus características divinas de una manera para beneficio de sí mismo. Al sufrir, Jesús sufrió como nosotros. Al aprender, Jesús aprendió como nosotros. Y cuando fue tentado, Jesús enfrentó la tentación como nosotros. Jesús de ninguna manera fácil hizo trampa para hacer su vida más fácil al usar sus atributos divinos que nosotros no poseemos. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Querido hermano, para concluir este tema, quisiera hacer una última pregunta. ¿Cómo es la encarnación de Jesús una fuente de gran consuelo para nosotros hoy? ¿Cómo es la encarnación de Jesús una fuente de gran consuelo? Hay dos razones o dos clases de razones por las cuales la encarnación de Jesús es una fuente de consuelo para nosotros. La primera es que Jesús es como nosotros. Y la segunda es que Jesús no es como nosotros. ¿Cómo así? Jesús es como nosotros, pero Jesús no es como nosotros. Y esto va a ser una fuente de consuelo para ti y para mí, el creyente. ¿Cómo es Jesús como nosotros? Como hombre, Cristo Jesús, el segundo miembro de la Trinidad, se identifica con nosotros en una forma amorosa, se identifica con la fragilidad humana, soportó la tentación, la angustia, la debilidad, el dolor y la aflicción. Él lo soportó, pero lo hizo viniendo como ese gran sumo sacerdote. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía una función muy importante, y era colocarse de frente a Dios por el pueblo. Él era ese mediador entre Dios airado con un pueblo pecador. El pueblo no podía acercarse a Dios porque era un pueblo pecador, y nadie pecador puede estar o habitar en la santidad de Dios. Entonces ese sumo sacerdote se presentaba como ese mediador entre Dios santo, el pueblo pecador, para que el Señor pudiera aceptar el sacrificio de ese pueblo para el perdón de sus pecados. Eso era lo que hacía un sacerdote, pero recordemos
que antes de hacer eso, el sacerdote tenía que hacer algo primero, y era ofrecer por su propio pecado, porque él también era un hombre pecador. Y si un hombre pecador se presenta por otros pecadores frente a Dios, nada se hace, ese hombre pecador también merece morir. Es por eso que Jesús se puede identificar como nosotros, viene a ser ese sumo sacerdote, pero a diferencia del sumo sacerdote del antiguo pacto, Jesús es sin pecado. Así que el Señor Jesús, al identificarse con nosotros, puede comprender que nosotros somos frágiles, que nosotros somos miserables, malos, perversos, pero a la vez también somos sufrientes. Querido hermano, ¿usted no sufre? Yo creo que ahí donde usted está hoy, por lo menos un sufrimiento tiene. Algunos están padeciendo mayor sufrimiento que otros, pero ¿sabe algo? El sufrimiento es subjetivo. Porque el que lo siente, siente el suyo. Y el suyo propio es suficiente. ¿O no, querido hermano? Tal vez nosotros vemos a otras personas y uno dice, esa persona le ha tocado más duro. Pero cuando nosotros estamos pasando por nuestro propio sufrimiento, sentimos que el nuestro es el peor. ¿Y por qué? Porque lo estamos experimentando nosotros. Sabemos que hay otros sufriendo, pero el que nos duele es el nuestro. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo se identifica con nuestro dolor, porque Él también lo experimentó. Experimentó la injusticia, el trato cruel, experimentó el dolor, la angustia, la pérdida de un ser amado, experimentó todas las emociones humanas. Por lo tanto, es capaz de identificarse con las tuyas. Es que a mí nadie me entiende. Quiero decirte, sí hay quien te entienda. Es que esto que yo he vivido no lo ha vivido nadie. Primero que no es cierto. Lo que tú has vivido, otros también lo han experimentado. El apóstol Pablo dice los mismos sufrimientos que padecen nuestros hermanos en otros lugares. Los mismos. Sin embargo, sabemos que sí hay quien nos entienda, sabemos que sí hay quien se identifique con nosotros y sabemos que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que se ha ofrecido para pagar el castigo por nuestros pecados, sabe que nosotros sufrimos, porque Él también experimentó el sufrimiento en su condición humana. En la práctica, querido hermano, esto significa que Jesús realmente nos conoce, nos ama, presta atención a nuestras vidas, se preocupa por nosotros. En la práctica, ¿sabe qué significa esto? Que Él sea ese sumo sacerdote mediador entre nosotros y Dios, que Él está intercediendo por nosotros en este momento ante el trono de Dios. En este momento Él está ejerciendo su labor intercesora por nosotros los hombres frente a Dios, presentándose delante de Dios diciendo, Señor, ten misericordia de él, ten misericordia de ella. El dolor de la enfermedad es terrible. El dolor de la miseria, Señor, eso es terrible. Ten misericordia de ellos. ¿Por qué puede tener tanta misericordia el Señor Jesús con nosotros? Porque Él experimentó nuestros dolores, nuestras angustias. Tenemos un sumo sacerdote que se identifica plenamente con la naturaleza humana. Esto debe traernos a nosotros consuelo. Debe traernos a nosotros alegría y gozo de saber que Dios no es lejano, que Él es completamente cercano. Nos ama con afecto y ternura de manera personal. Y quiere que todos y cada uno de nosotros pueda experimentar una comunión e intimidad con el Señor. Así como Él la tiene, que el Padre y Él son uno, quiere que nosotros seamos uno con Él. Todas estas cosas las tenemos como consuelo porque Jesús es como nosotros.
Ahora, ¿en qué se diferencia Jesús de nosotros? Yo creo que es claro. A pesar de que fue como nosotros, a pesar de que se identifica con nosotros, a pesar de que sufrió nuestros dolores y tentaciones, Él no pecó. Y esto es una fuente de consuelo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si Jesús hubiera pecado, su sacrificio ya no fuera válido. No se acepta un sacrificio con defecto. Pero el hecho de que Jesús no haya pecado, lo hace el sacrificio perfecto, por el cual una vez y para siempre son perdonados y borrados nuestros propios pecados. ¿Para quién? Para el que cree en Él. ¿Para quién, hermano? ¿Para todos? Para el que cree en Él. Aunque la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, serán salvos aquellos que creyeron en Él. Así como Adán fue perfecto antes de caer, de la misma naturaleza perfecta fue el Señor Jesús, porque Él no pecó. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es suficiente. Es suficiente. En conclusión, hermanos, solo Jesús puede mediar entre Dios y nosotros, porque solo Él es completamente Dios y completamente hombre. Por lo tanto, puede representar perfectamente a Dios y al hombre. Puede representar perfectamente a Dios porque solo Él es Dios, y puede representar perfectamente al hombre porque solo Él es hombre. Cristo tuvo que convertirse primero en hombre para redimirnos. Y quiero finalizar diciéndote 3 cosas importantes que quiero que te lleves hoy como esta fuente de consuelo. Hay un Dios para todas las personas, tiempos y lugares. Hay un mediador entre la humanidad pecadora y el único Dios sin pecado. Este mediador remedia el problema del pecado que divide a las personas y a Dios para que pueda haber salvación y reconciliación. Y 3, solo Cristo Jesús puede mediar entre Dios y el hombre, porque solo Él es el Dios hombre. Amén. Este es el misterio de la encarnación, por el cual nosotros hoy debemos estar gozosos y felices. Amén, hermano.